Ola, bo día a todos e todas. Seguimos cunha sesión técnica máis. Por favor, apagade os micros ou senón non faledes, pero porque senón é moi complicado de facer a sesión técnica. Bueno, hoxe vamos a ter unha sesión técnica sobre a avaliación dun impacto ambiental dun parque eólico, como poden afectar os parques eólicos á saúde das persoas. Acompáñame aquí Patricia Villot, que é técnica do Servicio de Sanidade Ambiental, e que ela e os seus compañeiros están a facer todos estes informes sanitarios necesarios para a avaliación ambiental. Como hai moita xente que non coñece este traballo, estes informes e o necesarios que son no trámite de avaliación ambiental, pois Patricia está hoxe aquí para explicarnos un pouco este tema. Patricia, cando queiras, 15 Hola, minutos. buenos días a todos. Vamos a empezar explicando muy brevemente qué es la evaluación de impacto ambiental. O más que explicar, ver que es una directiva, una ley que lleva un largo recorrido desde 1985, el año que entró España en la Comunidad Económica Europea, y hasta hoy en día sigue en funcionamiento. Y tiene un principio importantísimo que es la prevención, ¿no? Hasta antes, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, con la salud pública, se veía en vamos a curar, y a partir de aquí se ve que la prevención es muy importante, ¿no? Entonces solo era esa idea que me interesaba plasmar, porque podemos ver ahí una imagen, llevamos 35 años con el 2020 de evaluación de impacto ambiental. El procedimiento de la evaluación de impacto ambiental pues es largo, no lo voy a explicar porque podríamos dedicarle toda la sesión e incluso mucho más, ¿no? Pero bueno, vemos que tiene una parte potestativa nosotros y otra parte obligatoria. Nosotros siempre estamos o en las consultas previas, nosotros como administración, y en el tema de la salud de las personas, la salud pública y de la población, estaríamos en la zona de consultas previas y también en las consultas a la administración pública, en la parte obligatoria, donde estudiamos el estudio de impacto ambiental en las cuestiones relacionadas con la salud pública, con la salud de las personas, que es lo que nos interesa. Mayoritariamente las evaluaciones que hacemos son del anexo 1, son de procedimiento ordinario, si bien hemos evaluado también algunas de procedimiento simplificado, alguna línea de alta tensión de pequeñas dimensiones y alguna cosa más. Antes de empezar a ver los efectos sobre la salud, vamos a ver muy brevemente los componentes de un parque eólico. Un parque eólico son aerogeneradores, son líneas, son un centro de control y una subestación que suba la energía, una monitorización de todo el proceso, que es importantísima para nosotros en la evaluación, para ver cómo se pueden tomar medidas, porque todo está monitorizado, y una línea que va de conexión del vertido a la red. Pues vemos el dibujito, energía cinética del viento pasa a energía eléctrica, ¿no? Los tres grandes impactos que vamos a tener son siempre relacionados con el ruido, con los campos electromagnéticos y con el parpadeo de sombra. Y después vamos a ver también otra serie de impactos, pero de alguna manera que son quizá más genéricos y menos específicos de lo que podría ser un parque eólico, ¿no? La siguiente transparencia es solo para ver también una pincelada sobre la evolución, ¿no? La evolución de la tecnología y la evolución de las dimensiones, ¿no? Pasamos en Galicia, nuestro primer parque eólico en 1990 en Cabo Vilano, de 20 metros de diámetro de rótor. El diámetro de rótor es la pala, la dimensión de la pala, y unos 30 metros de altura, en el 2020 tener unos rotores de 4,5 o 5 megavatios de potencia con pues 136 diámetros de rotor. Obviamente esto supone que las afecciones a las poblaciones próximas pues van a ser mayores, pues porque el barrido que hace ese aerogenerador es mucho más grande, ¿no? Entonces me parecía importante ver esta imagen, que es significativa. Si pusiera la Torre Eiffel a la derecha, la Torre Eiffel mide 300 metros, estaría más arriba, pero vemos que son dimensiones grandes y lo pasamos
a comparar con cualquier edificio, pues estamos en unas alturas muy importantes. Desde la Dirección Xeral de Salud Pública se elaboró un documento de alcance para que los promotores, el público en general, pudieran ver qué es necesario desde nuestra Dirección Xeral para identificar y valorar estos impactos ambientales, de acuerdo obviamente a la evidencia científica y todo lo que pueda tener repercusión en la salud humana. Este documento está en la página web, se puede consultar. Y ahora ya nos vamos a ver que los impactos sobre la salud de un proyecto eólico se producen en todas las fases. Todo estudio de impacto ambiental, la mayoría, tiene 3 fases, ¿no? Se analiza el proyecto, el plan o el programa, pero en este caso son proyectos desde la fase de construcción, la fase de funcionamiento y la fase de desmantelamiento. La fase de funcionamiento va a ser la que tiene más impactos y efectos porque es la que más tiempo va a durar, mientras que la fase de construcción es finita. Empieza la construcción hoy y dentro de un año acaba, ¿no? Entonces, aunque hay impactos, son mucho más temporales y la fase de desmantelamiento la podríamos asimilar a una fase de construcción donde habría más residuos, pero no nos tiene tampoco mayor cuestión. Entonces, estos serían las fases y ahora ya pasamos a ver cómo caracterizamos, qué nos importa a nosotros en la salud de la población. Pues primero que tenemos que tener claro es caracterizar la población, dónde está con respecto al proyecto, ¿no? En este caso es una imagen donde podríamos ver unas edificaciones, en este caso parece que están en unos núcleos rurales, una granja y son unos aerogeneradores ya existentes, pero podríamos ver las distancias desde esas casas a los aerogeneradores y ver lo que nos va a afectar. Vamos a ir viendo eso ahora a partir de ahora. Entonces, lo primero que hacemos es analizar la población. Para ello, la metemos en un sistema de información geográfico, utilizamos QGIS como podríamos utilizar otro programa y normalmente el proyecto ya tiene los puntos de localización de los aerogeneradores, de las líneas subterráneas que hay que hacer zanjas, de la vía de acceso, porque os dais cuenta de las dimensiones de los aerogeneradores, con lo cual los radios de curva de las vías de acceso, pues normalmente todos los aerogeneradores se ponen en el mundo rural, con lo cual hay que abrir caminos, hay que abrir una serie de viales para poder llevar los componentes de los aerogeneradores y esto produce afecciones también, ¿no? Nos interesa mucho tener claro los ámbitos de afección para cada uno de los efectos. Esto es, el ruido, sabemos que necesitamos entre 500 y 1000 metros para analizarlo, mientras que el parpadeo de sombra, que ahora veremos lo que es, necesitamos pues 10 veces el diámetro del rotor para analizarlo, que el diámetro del rotor ya habíamos visto que es la pala de un lado a otro, o sea, 2 palas. En este caso nosotros utilizamos como una capa de edificaciones del catastro para, ves que se hace un pequeño zoom ahí, para ir viendo edificación a edificación de las que están más próximas a las infraestructuras del parque, es un programa, es una capa muy sencilla de usar y te llegas a un catastro separa edificación residencial, de industrial, de agraria. Entonces, muy fácilmente ves si esas edificaciones que nos van a servir sobre todo como receptores para ver si van a tener afección, es muy fácil de ver qué tipo de edificación es. Vale. Después también analizamos si la población, si hay establecimientos vulnerables, escuelas, centros asistenciales, parques, etcétera, ¿no? A partir de tener la población caracterizada, vamos a ver los impactos ya sobre la salud, todos los contaminantes que tenemos. Vamos a ver atmosféricos, agentes biológicos, del suelo y de las aguas. Este es el conjunto de todo lo que analizamos en un informe tipo de evaluación de la salud de un parque eólico. Entonces, en la primera cuestión que analizamos es la contaminación atmosférica. Esta la voy a ver muy rápido, porque al final son impactos asimilables a una obra civil común.
mayoritariamente. Entonces, se producen fundamentalmente en la fase de construcción y desmantelamiento. Ya vemos que van a ser temporales, con lo cual vamos solo a identificar las emisiones, pues polvo, voladuras, polvo al hacer las zanjas o ruido por el vial de acceso, pero las empresas, los promotores suelen tener bastante cuidado de hacer planes de seguimiento en obra bastante aceptables. Entonces, no es un tema muy, muy importante. Sí lo es el siguiente contaminante que pueden producir los parques eólicos, el ruido. El ruido afecta a la salud de la población sí o sí, ¿no? La Organización Mundial de la Salud señala el ruido como la segunda causa ambiental de problemas de salud, justo detrás de la contaminación atmosférica. Entonces, estamos ante un problema que sobre todo se da el ruido ambiental en las ciudades, pero estamos trasladando el ruido también al rural, ¿no? De alguna manera. Entonces, la legislación, en este caso es una máquina, un aerogenerador está haciendo pues, una función de una máquina, entonces la ley y el Real Decreto nos dice que una máquina ante una vivienda, una zona residencial, tiene que haber 55 decibelios de día, de tarde y 45 de noche. Entonces tenemos que el aerogenerador que genera 109 decibelios llegar hasta la casa a generar 45. Y eso es lo que fundamentalmente tenemos que analizar, ¿no? Para ello, los promotores pueden, claro, los aerogeneradores pueden tomar medidas para disminuir esos 9 decibelios, medidas en el equipo con mejores técnicas, puedes bajar incluso, hemos visto alguna técnica que baja hasta 104, 103 como silenciadores dentro de la turbina, pero poco más. Entonces, nosotros lo que hacemos siempre es una estimación teórica del ruido en la fase de obra, un estudio preoperacional para aquellas viviendas que están próximas, más próximas al parque eólico, se analice in situ, se vaya con los sonómetros y después se haga una modelización del ruido de las turbinas. Hay una serie de programas que están muy homologados por la Unión Europea, como CatNat, donde metes los datos de los aerogeneradores, metes el modelo digital del territorio y el programa te hace unos mapas de isófonas. Después también analizamos si hay efectos acumulativos de otros parques, de otras fuentes de ruido, porque el ruido es acumulativo, y medidas protectoras correctoras y un plan de seguimiento. Con esto se puede hablar también de ruido mucho más, porque hay temas de infrasonidos, pero no, vamos a seguir, porque creo que el tiempo me apremia. Shadow flicker es otro efecto que tiene efectos sobre la salud, de fatiga, dolor de cabeza, estrés y mismo epilepsia en población especialmente sensible, que consiste en el sol a una cierta altura incide sobre las aspas que están en movimiento y de que la sombra en las viviendas haga un tintineo, ¿no? Sean intermitentes y esto pues genera molestias. Para que se dé parpadeo de sombra, obviamente tenemos que tener un buen día, el aerogenerador tiene que estar operando y tiene que haber unas distancias, ¿no? Y una orientación, porque si no tu casa no te dan esa orientación, pues no vas a tener sombra. Tomamos como umbral de este estudio las 8 horas anuales de que se pueden aceptar de parpadeo de sombra, que es lo que dice la directiva, bueno, las recomendaciones alemanas. No hay ley sobre esto y esto es un poco un ejemplo de hay también una modelización con un programa informático donde los promotores analizan este efecto, ponen los aerogeneradores, ponen los receptores, que serían las viviendas más próximas, y hacen unas gráficas y unos datos en tabla donde podemos ver al cabo de un año cuáles son las horas que se generan un parpadeo de sombras. Pues vemos ahí en esa gráfica que en marzo a las 5, entre febrero y marzo a las 5, hay parpadeo de sombra, en mayo a tal hora, y el receptor, en este caso, pues es el L24. Vemos que vemos que genera 24 horas de sombra al año, con lo cual este receptor, esta casa, tiene un impacto por sombra, tiene 24 horas al año
de tintineo de sombra, de parpadeo de sombra. Hay que tomar medidas y como hemos visto que los aerogeneradores están son muy tecnológicos y está todo controlado, es muy fácil programar que esa función de reflexión de la luz del sol y hacer una parada, por ejemplo, técnica, cuando ese aerogenerador llega a las 8 horas sobre ese receptor de esa casa, ¿no? Que realmente no es difícil técnicamente conseguir que no haya más de 8 horas en cada edificación de efecto de sombra. Otro de los grandes, el tercer gran pata, son los campos electromagnéticos, que campos electromagnéticos estamos todos rodeados de ellos, pero las líneas de alta tensión, los equipos, los generadores, pues como son mecanismos muy eléctricos, pues generan muchos campos, ¿no? Entonces, vemos el cumplimiento de los estándares y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 5 kilovoltios metro, y el campo magnético 100 microteslas. Entonces, se ve eso mediante toda una serie de cuestiones, hay una fórmula y se va viendo si están cumpliendo esas recomendaciones y ese Real Decreto. Otra cuestión que ya vemos, también que vemos, es el agua. Agua tanto en calidad, en la fase de obra o en la subestación. Normalmente la sala de control pues puede tener duchas, puede tener un aseo, puede tener agua, ¿no? También vemos el SINAC, los puntos de medición, a qué distancia están, si están a menos de 500 metros, hacemos recomendaciones, y si están a más de 500 de la zona del parque eólico, pues no nos tiene interés. Lo mismo que si hay una zona de baño, que no suele ser común, pero pueda. Y lo mismo con las aguas sanitarias. Si tenemos en el centro de control las duchas, pues estamos en el rural, pues normalmente no hay sistemas no hay red de saneamiento. Entonces, pues, ¿qué hacen con esas aguas? Si tienen un tanque para almacenar, este tipo de cuestiones. Otra cuestión que vemos, pues, es todo el tema de residuos. ¿Qué pasa con los residuos en las diferentes fases del proyecto? Y esto suele estar muy bien porque también la ley de residuos nos obliga a tener bastante controlados los residuos, entonces tienen que estar cuantificados, tienen que estar bien almacenados, tiene que haber una serie de medidas protectoras y correctoras y planes de vigilancia, así como ante un vertido accidental tienen que tener medidas, y lo mismo los transformadores que estén a la intemperie en el centro de seccionamiento y en la planta de transformación, pues tienen que tener pues, una serie de cuestiones para que no viertan aceites y esas cuestiones, ¿no? Lo mismo con los productos peligrosos y también con los agentes biológicos. Pues si hay agua, a lo mejor tienen unas duchas, si tienen unas duchas tendrían que ver el tema de la legionela, y lo mismo un sistema de control en aquellas instalaciones que así lo requisieran de plagas y vectores. Y gracias. Pero... Muy bien, pues muchas gracias, Patricia. Bueno, pues ya hemos acabado. Os remitimos a la siguiente sesión técnica, que es que será el martes 31, resultados do Plan Nacional de Control da Cadena Alimentaria no ano 2022 en Galicia. Pues moitas gracias a todos e todas e ata a próxima.